¿cierto? En nuestra realidad o en nuestra rutina diaria, ¿cierto? Eso es lo primero que debemos contestarnos o debemos ser conscientes qué cambios ha ocurrido a lo largo de este periodo que apareció la enfermedad y qué manifestaciones o qué ha repercutido en la conducta o en los hogares de todas las personas. Como segunda pregunta, ¿cuáles son los problemas de conducta que dichos cambios han generado en mi cotidianidad? Y como tercero, ¿cómo cambiar nuestro ambiente para cambiar nuestra conducta? ¿Cierto? Entonces, debemos contestar estas preguntas para poder entender la conducta que estamos presenciando en nuestros hogares. Entonces, primero, nos han quitado refuerzos apetitivos, nos han quitado reforzamientos positivos, nos han quitado fuentes de placer, como por ejemplo, ya no podemos salir a compartir con nuestros amigos, ya no podemos quizás dar una vuelta, no podemos irnos a tomar un café, nuestros hijos ya no están en el colegio, ¿cierto? En nuestro trabajo también se ha parado la cotidianidad y la rutina de nuestro trabajo y por supuesto algunos proyectos que hemos tenido, como por ejemplo irnos de viaje o pasear con nuestra familia, también se ha detenido. Claro, la ausencia de esos reforzadores obviamente han cambiado. Entonces, en un primer momento, ¿qué ha cambiado? Los reforzadores positivos o una fuente de reforzador apetitivo han cambiado, ¿cierto? Y se han detenido. Por otro lado, tenemos que generalmente las personas adultas y nuestras rutinas y nuestros días, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener el control de nuestro día. En este caso, ¿qué ha sucedido? En este caso, no sabemos cuándo nos van a autorizar, ¿para qué? Para poder salir, ¿cierto? Todo el mundo nos habla de esta famosa curva, ¿cierto? Que quizás los epidemiólogos son en su efecto las personas que nos pueden como ayudar a descifrar tantos números y quizás el alza y la baja. Pero lo que necesitamos en este momento es que esta curva se logre aplanar, ¿cierto? Pero es que esta curva se va a lograr aplanar si las personas actuamos de una manera responsable, ¿verdad? Pero como no está en nosotros decirle a la otra persona, no salgas, porque si tú sales posiblemente te puedes contagiar y vas a contagiar a las demás personas. Como no tenemos el control de eso, también nos desequilibramos emocionalmente. Por otro lado, han aparecido aquellos estímulos aversivos, lo que generalmente estamos escuchando todos los días, que son, estamos escuchando que en los hospitales están muriendo personas, que los médicos no tienen efectivos material de bioseguridad, sus uniformes, sus materiales para trabajar, personas muertas, que ya el lugar donde ya reposan los cuerpos de las personas, pues están colapsados y ya las personas las están tirando, en fin. Nos quitan una serie de reforzadores positivos, una fuente apetitiva de reforzadores. ¿Qué pasa? Empiezan a condicionar nuevos estímulos que se convierten como estímulos aversivos, como por ejemplo muerte todos los días, hospitales, ambulancia, y eso genera también malestar a nivel emocional, ¿cierto? Ahora bien, es importante, bueno, por acá, perdónenme, bueno, ahora bien, es importante mirar lo siguiente. Listo. Ya tenemos esos cambios que ha causado el COVID en nuestros ambientes cotidianos. Tenemos la ausencia de reforzadores negativos, la ausencia de reforzadores positivos, perdón, están reemplazándose por reforzadores aversivos, ¿cierto? Y que de una u otra manera no tenemos el control de la situación. Eso es un primer momento. Ahora, ¿cuáles son los problemas de conducta que estos cambios generan? Ahí es donde entramos importantísimo los psicólogos, ¿cierto? Que no solamente debemos
mencionar la palabra ansiedad o la palabra depresión. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos o no nos educamos quizás tantos años en la academia para cuando te pregunten cuáles son los efectos del COVID o cuáles son los efectos del confinamiento, tú digas ansiedad o depresión, ¿cierto? Porque generalmente personas que no hayan estudiado la disciplina como tal de la conducta pueden decir, no, es que estar encerrado, obviamente yo me pongo triste o yo me desespero, ¿cierto? En sus lenguajes común, pero nosotros como psicólogos debemos identificar cuál es el análisis funcional de estos efectos que ha causado el COVID. Entonces nos vamos y nos retomamos aquellos estudios que fueron realizados de manera controlada en laboratorios y que tienen una evidencia científica para poder ser replicados. Entonces aquí es donde quiero que nos detengamos un poco, específicamente las personas adultas, y si están cuidadores aquí, es muy importante que nos detengamos en esto para poder entender nuestra conducta y de esta manera lograr hacer otras conductas que nos permitan hacer un cambio en nuestro ambiente natural y controlarlo. Entonces, bueno, iniciamos con este primer laboratorio o con este primer ejercicio que se asemeja mucho a lo que es la caja de Skinner, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió en este experimento? En este experimento había una rata en este lugar, pero aquí, bueno, en la imagen no se las coloqué. Esa rata hundía esta palanca y cuando se hundía esta palanca, inmediatamente salía un sonido y ese sonido se asociaba con una comida o con un alimento, ¿cierto? Bueno, al la rata tomar la palanca varias veces, obviamente le iba a generar placer porque le estaba saliendo un estímulo apetitivo, que en este caso es la comida. Pero llegó un momento en que la rata le daba a la palanca y no salía absolutamente nada. Pero en este experimento también había otro estímulo, que era una palanquita donde salía el agua. Entonces, como la rata vio que en esta palanca no salía agua, yo me vine para esta palanca que sí me generaba un placer. No era que me iba a saciar, pero sí me generaba un placer de tener ese líquido en la boca o ingerir ese líquido. Entonces, ¿qué sucede aquí? Y vamos a trasladarlo a nuestros tiempos. En este momento estamos en un periodo de confinamiento, ¿cierto? Y nos dicen que no podemos salir. Como nosotros no podemos salir, tenemos otra fuente de satisfacción inmediata que puede ser, abro la nevera, veo el chocolate, me como el chocolate, me como el pan, me como el banano, en fin, empiezo a picar lo que hay en la nevera. ¿Por qué? Porque como me han quitado una fuente, ¿cierto?, de placer, yo tengo otra inmediata. Y en este caso, como la rata tenía una fuente de placer inmediata, que es el agua, nosotros en nuestros hogares tenemos también fuentes inmediatas para sustituir esta alimentación, ¿cierto? Ahora nos vamos a otro experimento que también se realizó con dos palomas. Esta paloma... En los huesos. Ah, ok. Esta paloma que está aquí era una paloma que estaba muerta, es decir, no, hay un micrófono creo que abierto e interfiere. Bueno, esta paloma estaba muerta, entonces se colocó como ayuda para el experimento. ¿Qué sucedió con esta paloma? Esta paloma también tenía varias palanquitas, dos palancas que debía, o que cuando ella no debía, cuando ella la tocaba, salía un color rojo y un color verde, ¿cierto? Uno era ausencia de comida y otra presencia de comida. Cuando la paloma intenta nuevamente tocar la palanca y no le sale nada de comida, ella se va a esta paloma y empieza a picotearla, ¿cierto? Entonces vamos a trasladar esta experiencia a nuestra experiencia actual. Y mucho ojo con esto porque es donde estamos viendo que los niveles de agresividad ante la ausencia, ante la extinción de un estímulo agradable que es yo poder salir,
¿cierto? ¿Qué hago? Empiezo a agredir a la otra persona que está en mi ambiente próximo. Entonces, donde estamos observando que las actas de maltrato infantil están arriba, ¿cierto? Donde estamos viendo que el abuso sexual también está arriba, donde estamos viendo que la violencia intrafamiliar está arriba. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar, algunas casas son pequeñas, otras son más grandes, sin embargo, las personas que están conviviendo en ese momento llegan a un estado de irritabilidad, donde me están quitando algo que a mí me gusta, en este caso salir. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a no a desplazar, sino a tomar esa extinción de ese estímulo que me han quitado y empiezo a agredir a otra persona, ¿ok? Es la manera de ese comportamiento. Y por último, vemos aquí en este experimento, si no estoy mal, era, ay, bueno, se me pasa por aquí en este momento, pero voy a mirar. ¿Qué pasaba en este experimento? Perdónenme. Este era un experimento que se realizó con perros, ¿cierto? Con un perro donde el perro recibía unas cargas eléctricas y luego se le abría la puerta para que el perro saliera, ¿verdad? Este experimento se trataba de un aprendizaje o una indefensión aprendida, esa es la palabra, una indefensión aprendida. ¿Qué sucedía aquí? Que el perro recibía cargas y luego le abrían la puerta para que el perro saliera. En algunos momentos el perro no salía y lo que hacía era quedarse en su espacio, ¿cierto? Y es lo que se llama indefensión aprendida. Es lo que muchas veces o es lo que en la actualidad está pasando. Y es aquí es donde empieza a sonar mucho las palabras depresión y ansiedad. Es importante nosotros como psicólogos entender que depresión y ansiedad son un síndrome, ¿cierto? Son unos trastornos que cumplen unos criterios específicos para considerarse que se llamen ansiedad y depresión. Entonces, lo que están presentando algunas personas, ¿cierto? Puede ser la indefensión aprendida, que, bueno, que pase lo que tenga que pasar, yo generalizo, entonces ya me pongo abúlico, me pongo pasivo, ya no me interesa cuándo se alce la cuarentena, y es cuando las otras personas dicen, pero es que estás teniendo depresión, ¿cierto? Todavía no podemos hablar de un trastorno porque recordemos que para hablar de trastornos debe haber una duración en el tiempo y una aparición en el mismo tiempo. Y deben cumplir una serie de criterios específicos para considerarse un trastorno. Entonces, si alguno de nosotros que estamos en esta sala o algunas personas que están a nuestro alrededor y están en esta sala, están presentando algún tipo de manifestación de síndrome de trastorno como tal, de ansiedad, de depresión, es importante buscar ayuda, ¿cierto? Ahora bien, antes de concluir en esta parte, quiero hacer una salvedad. Los psicólogos clínicos, algunos psicólogos clínicos están siendo preparados para la atención en crisis. Eso quiere decir lo siguiente, que aunque usted sea psicólogo clínico y no tenga esa atención en crisis y usted sienta que no tiene esas habilidades, mejor no intervenga. ¿Por qué? Porque vamos a hacer procesos inadecuados que vamos a perjudicar a la otra persona. Entonces, el Colegio Colombiano, obviamente, hace una capacitación de varias temáticas específicas donde nosotros vamos a tener, ya tenemos las habilidades, ¿cierto? Pero vamos a adquirir otras competencias que nos van a permitir atender en crisis. Entonces, no todos los psicólogos están autorizados ni avalados para la atención en crisis. Eso es muy importante. Sin embargo, si usted está necesitando en este tiempo una atención con un psicólogo, busque a personas que sean confiables, que le den una recomendación, o el colegio ha habilitado algunas páginas donde están los números telefónicos de los psicólogos que están en disposición para atender en crisis.
Entonces, ¿qué quiero con esta presentación o con con estas imágenes? Primero, que estas conductas que nosotros estamos teniendo son producidas, ¿por qué? Porque se nos han quitado fuentes de placer y se nos han puesto estímulos aversivos. Y obviamente esos estímulos están siendo condicionados y nos generan un malestar a nivel emocional. Pero nosotros como padres, como cuidadores principales y como personas adultas, ya logramos entender o nos logramos aproximar un poco a la conducta que estamos sintiendo. Ahora debemos autorregularla porque recuerden que somos los modelos próximos para que nuestros hijos, valga la redundancia, modelen nuestra conducta y seamos modelos de conducta saludable, en este caso para nuestros hijos. Ahora, algunas recomendaciones. En este momento, Colombia no tiene quizás como una recolección de información científica o de estudios que se hayan hecho con grupos experimentales para mirar la incidencia del COVID en las personas, ¿cierto? Estas recomendaciones se han dado de acuerdo a las anteriores pestes o anteriores pandemias, ¿cierto? Del confinamiento en general, pero no quiere decir que en este momento, bueno, yo todavía no le he encontrado una producción que esté actualizada de los efectos del confinamiento en este momento en Colombia, sino que esta es una adaptación de confinamiento de otras pandemias. Entonces, ¿cómo ha funcionado? Obviamente los modelos se están repitiendo. Algunas recomendaciones, crear nuevos reforzadores. Es decir, si a ti te generaba tener un placer, salir, ¿cierto? Busca en tu casa, vamos a empezar a modificar el entorno donde estamos, entonces busca en tu casa alguna fuente, algún reforzador que te haga sentir bien, que te haga sentir placer, que te haga sentir cómoda. Entonces, por ejemplo, una llamada telefónica, ¿cierto? O saber utilizar las fuentes de comunicación. Es decir, los noticieros, sí, no te voy a decir que no veas noticias, obviamente estás en tu responsabilidad de mirar qué noticias crees que te están fortaleciendo y qué noticias crees que te están afectando emocionalmente. Entonces tienes que crear nuevos reforzadores en tu lugar, ¿cierto? En tu casa. Implicarte en acciones que te lleven a lograr objetivos agradables. Mire, cuando inició toda esta situación o toda esta realidad del confinamiento, ¿qué sucedió a manera personal? ¿Cómo lo percibo, cierto? Percibí que algunas personas no se dieron su tiempo para decir, sí, estoy en un confinamiento, no puedo abrir mi lugar de trabajo, no puedo ir a mi universidad, posiblemente voy a quedar sin empleo, voy a estar tanto tiempo en casa. No se dieron como el tiempo para pensar, no se dieron el tiempo tampoco para identificar que sí, que es una enfermedad, que estamos hablando de una enfermedad también de salud pública, que debo cuidarme y debo ser responsable con mi comportamiento. Entonces, ¿qué sucedió? Las personas empezaron, por ejemplo, algunos colegios no estaban preparados porque la mayoría de los colegios en Colombia y específicamente en nuestra ciudad no estaban preparados para este tipo de situación o este tipo de crisis. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a empezar a utilizar la plataforma Zoom, cierto que no es mala, es una estrategia virtual que en este momento le está sirviendo a muchas instituciones educativas, pero algunas no tienen plataformas constituidas, ¿cierto? Sino que, bueno, hacemos encuentros, la profesora dicta la clase, o si no, yo me grabo, como hay personas que no, hay colegios que no tienen de pronto la facilidad para acceder a Zoom, sino que yo me grabo, envío la grabación por WhatsApp, digo a los niños que estoy trabajando tal color o tal figura y que sus padres sigan haciendo en casa. O por ejemplo, las redes sociales empezaron a mandar mensajes, yo soy psicólogo, si necesitas un psicólogo yo te ayudo, o personas empezaron a hacer los en vivos, empezaron a hacer los posts, en fin,
las redes sociales se colapsaron, la rutina, y si tú no sales con un negocio en esta cuarentena, pues perdiste el tiempo. En fin, hubo mucha información que generó malestar, ¿cierto? Y que a la fecha hay muchas personas que apenas están entrando en esa presencia que sí, es verdad, estamos en cuarentena. Entonces, mucho ojo con eso. Esas acciones en las que te vas a implicar no son obligaciones, ¿cierto? Porque ya tenemos varias obligaciones, como por ejemplo hacer teletrabajo o como por ejemplo eh, en compañía del esposo, de la pareja, ¿cierto? Organizar la casa, turnarse con los niños, un día lo vas a hacer tú, otro día estoy yo, ¿cierto? Entonces ya esas son obligaciones propias como tal que nosotros tenemos nuestra rutina diaria. Entonces, ¿para qué vas a agarrar otra obligación que no hay necesidad de hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué te recomiendo? Que hagas tareas paulatinamente. Otra recomendación es exponerte de forma adecuada a los estímulos, es decir, las noticias referentes al COVID-19 es importante limitarlas, es importante ir a fuentes que sean veraz, que sean confidencial para que no alteren nuestro pensamiento y por ende nuestro comportamiento. Y por último, otras recomendaciones es evita estímulos que no sean necesarios. Es decir, si tú no tienes necesidad de estar viendo tanto tiempo Instagram, Facebook, WhatsApp, que empieza a generar también malestar, no lo hagas. Entonces lo que puedes es dividir tu tiempo en tantos minutos en Instagram, tantos minutos en Facebook, tantos minutos leo todo mi WhatsApp, tanto tiempo es para mi trabajo en casa, tanto tiempo es para el refuerzo de mi hijo en las tareas. En fin, es importante que ustedes se vayan acomodando según la funcionalidad de su familia. ¿Por qué? Porque yo no les puedo decir, hagan esto así y así, porque su familia es diferente a la mía. Entonces identifiquen ustedes cómo es la dinámica familiar y qué recursos tienen inmediatos para lo que estamos conversando en este día podamos adaptarlo al entorno familiar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar. Bueno, como les dije en unos minutos anteriores, en este momento en Colombia aún no hay como escritos hechos en Colombia, ¿cierto?, sobre los efectos del confinamiento en los niños. Entonces, los estudios o las fuentes más recientes las pude extraer de estudios que se han hecho en China. ¿Listo? Entonces vamos a compartir la evidencia, alguna evidencia, estas evidencias que nos permiten quizás tener un panorama mucho más amplio de lo que posiblemente puede causar o generar el COVID-19 en nuestro país, teniendo en cuenta que la cultura es completamente diferente y teniendo en cuenta que los niños todos son completamente diferentes. Entonces, bueno, yo les puedo pasar estos documentos. Ahorita, bueno, que la profe Kelly me diga cómo compartir estos documentos, yo se los comparto a ella para que ella los retroalimente con ustedes. Estos documentos fueron extraídos de la prestigiosa revista de biomedicina de The Lancet, ¿cierto? Aquí hablamos sobre los efectos que tiene el confinamiento como tal en la salud mental. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de la salud mental en nuestros niños. Quizás la parte importante tener en cuenta que en esta cuarentena los factores estresantes han aumentado, como por ejemplo la prolongación de la cuarentena. No sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Entonces, posiblemente los niños tienen miedo a infectarse,
¿cierto? Entran en un aburrimiento. Muchos psicólogos utilizan la palabra frustración. A mí particularmente no utilizo mucho esa palabra eh, porque me parece muy abstracta, ¿sí? Entonces yo prefiero utilizar en vez de frustración, prefiero utilizar hechos, momentos, ¿cierto? Que causan malestar emocional en la conducta del niño. Entonces el niño no pudo hacer tal cosa, bueno, le generó un malestar emocional, que ese malestar emocional se vio reflejado en la conducta que realizó el niño en ese momento. Bien, a ver, también tenemos que observar que este confinamiento en los niños podemos como hacer una pequeña división en los niños en la etapa preescolar, en los niños en la etapa escolar y en los niños en la etapa ya del ciclo de secundaria. Si observamos, los niños de preescolar son niños que tienen buenas estrategias adaptativas y que este periodo de confinamiento posiblemente puede ser también otro proceso de adaptación como lo es entrar a la guardería, como lo es entrar a la escuela, ¿cierto? Entonces, para ello va a ser como un factor protector este proceso de adaptación que va a ser un poco más fácil. Para los niños de etapa escolar y la etapa de secundaria, obviamente ya genera varios desafíos, ¿cierto? A nivel de incertidumbre, a nivel de contacto, a nivel de relación con el otro, ¿sí? Porque ya van a empezar a extrañar a sus pares, ya van a empezar a extrañar los placeres que les generaba de pronto compartir en algunos momentos y hacer acciones específicas. Entonces, en este espacio, bueno, es muy importante hablarle a los niños y a los adolescentes con claridad, porque estamos confinados. Y aquí es donde los profesores y donde los padres también cumplen un papel importante. Hay que orientar a nuestro hijo que es diferente estar en casa o no es ir al colegio por vacaciones, ¿cierto? O por un periodo de excepción. Por vacaciones nosotros podemos salir, nosotros podemos divertirnos, podemos irnos de viaje, pero por este periodo de excepción es que todos los niños y adolescentes tienen el derecho a la protección y si el derecho a la protección se ve vulnerado al momento de salir, por eso es que deben estar en casa. Entonces, eso es importante aclarárselo a todos los niños que están en casa. ¿Por qué? Porque estamos haciendo valer también sus derechos. En un lenguaje muy sencillo que ellos puedan entenderlo sin tanta, quizás sin tanta, sin tanto accesorio, ¿ok? Porque luego si empezamos a maquillar la realidad para el niño o para la niña puede ser algo confuso. Bueno, también estos niños van a empezar a extrañar a sus maestros, ¿cierto? A sus maestros, a sus amigos. Entonces es normal que también hagan preguntas sobre dónde están ellos, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿El virus será que los va a llegar hasta donde ellos? ¿O hay algunos niños que los van a matar? ¿O hay algunos niños que dirán se los va a llevar el virus? Bueno, dependiendo de la información que ustedes como padres o como cuidadores principales le hayan dado como tal. Bueno, el estrés, bueno, aquí aparece también la palabra lo que es el estrés, ¿verdad? Que es una respuesta fisiológica porque se han activado varios sistemas al interior de nosotros, entonces se produce ese estrés como tal, pero hablamos de un estrés psicosocial específicamente, causado ¿por qué? Por ese confinamiento, ¿cierto? Que este estrés va a perjudicar ya sea la salud física o la salud mental de nuestros niños. Entonces, en este momento es importante resaltar los tres agentes que son importantes en este periodo de estrés psicosocial que se puede estar dando ahora en el confinamiento. ¿Y cuáles son los agentes que son importantes en este periodo? Primero, vamos a hablar de la comunidad, vamos a hablar de la familia y vamos a hablar de la escuela. Son tres agentes que deben trabajar conjuntamente para que este estrés psicosocial del confinamiento no aumente, sino que se equilibre, ¿cierto? O por su efecto que disminuya como tal. Las escuelas cumplen un papel fundamental en este proceso de confinamiento. No solamente tú estás haciendo tu periodo o tu rol como maestra, enviar, perdón, materiales a los niños por enviar materiales. Por ejemplo,
no solamente le vas a decir, bueno, tienen 6 materiales, lo tienen que leer, lo tienen que transcribir, o lo tienen que pasar, o tienen que hacer una investigación, y listo, hasta ahí. Lo que están haciendo es inundando al niño de más estrés. Primero partimos que la sociedad o el sistema no estaba preparado para una educación en línea, ¿cierto? Una educación online. Por ende, nosotros debemos intentar como profesores, como docentes o como psicoorientadores o como psicólogos educativos o como psicopedagogos, intentar orientar estos procesos en la escuela, que el aprendizaje no se da porque tú solamente envíes el material a la escuela. Por el contrario, lo que está causando también es un efecto estresante tanto en el niño como en la familia. Ahora, el psicólogo educativo o el psicopedagogo, ¿cierto? Cumplen un papel importante en este periodo de confinamiento en las escuelas y cumplen un papel de promover activamente horarios conscientes de salud. Es decir, que si su hijo va a la escuela de 7 a 11 de la mañana, de 10 a 12 perdón, de 8 a 12 o de 8 a 3 de la tarde, debe el psicólogo, ¿cierto? El psicólogo en este caso, que es la persona que cuenta con estas herramientas a nivel de salud mental, debe promover esos horarios conscientes de salud. Es innecesario, a mi parecer, como psicopedagoga y como psicóloga clínica, que un niño a las 10 de la noche siga haciendo tareas, que un niño un fin de semana, un domingo a las 9 de la noche está haciendo tarea. Por Dios, hay que identificar si existe realmente un aprendizaje significativo, lo que estamos haciendo con los niños, o simplemente somos proveedores de un contenido para que la malla curricular se dé. Entonces, hay que hacer un pare, hay que hacer un alto y hay que empezar a hacer una introspección. Vamos a mirar hacia adentro y qué estamos haciendo como escuela y qué estoy haciendo como psicólogo educativo o qué estoy haciendo como profesor orientador o qué estoy haciendo como psicopedagogo para promover estos horarios de salud en los niños. Aquí también entra otra profesional importante que es la nutricionista. Los niños han considerado que hay estudios que los niños que salen de pronto, que cuando los niños salen a vacaciones, obviamente ellos van a tener una alza, algunos en su peso. ¿Por qué? Porque empiezan a comer más de lo normal, ¿cierto? Porque están en vacaciones. Entonces, una dieta balanceada, no necesariamente tiene que ser una dieta pronto con alimentos muy costosos, porque quizás en este momento no estamos tampoco para estar malgastando el dinero, pero sí una dieta balanceada que tu niño logre ingerir esos alimentos tanto en la mañana, en la tarde y en la noche, para que su sistema nervioso central no se vea alterado, especialmente en los tiempos nocturnos, porque los niños llega un momento en que pueden estar presentando insomnio al momento de dormir. Por otro lado, cuando nosotros hablamos que tanto la escuela como los padres y la comunidad son importantes, en este periodo los padres son los principales protectores o principales veladores de los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces, es una muy buena oportunidad que nos da esta cuarentena, ¿cierto? Para nosotros empezar a desarrollar habilidades de autodisciplina. Quizás para algunos se les ha hecho un poco difícil porque nuestro día era un día de trabajo y veíamos a nuestros niños ya al final de la jornada. Entonces, ¿qué sucede? Obviábamos algunas conductas de nuestros hijos que en este momento realizan, ¿cierto? Y a nosotros nos causan malestar. Ustedes se dieron cuenta, hay una serie de estímulos que se han quitado y otros que se han colocado, ¿cierto? Que también nos generan malestar y obviamente estar en casa, quizás con la incertidumbre que puedo perder el trabajo o estar en casa adaptándome a un nuevo, al teletrabajo, para mí también va a ser difícil y ver conducta de mí y ver las conductas disruptivas de mi hijo, ¿cierto? Como dice la palabra, disruptivas, sino que yo no hablo tanto tampoco de conductas disruptivas, sino como que conductas que socialmente, ¿cierto?, no están permitidas. ¿Ok? Entonces también hay que empezar a mirar como padres cómo estoy haciendo, cuál es mi rol como padre, realmente sí he estado involucrado en la educación de mi hijo. No hablo solo de la educación académica, ¿cierto?, sino en la educación de pautas de crianza.
Últimamente se ha hablado mucho de la crianza positiva, ¿verdad? Algunos psicólogos, bueno, se han formado en crianza positiva y me parece un tema completamente fabuloso. Sin embargo, eh, los padres, creo que todas las familias son diferentes y a nadie nos enseña a ser papá. Y quizás la misma técnica que me sirvió a mí en mis tiempos, obviamente no la puedo replicar ahora porque son tiempos completamente diferentes. Pero lo que sí les puedo decir es que la crianza de nuestros hijos se deben dar con mucha tolerancia. No les quiero decir que ustedes van a tener un manual para educar a sus hijos porque todos son diferentes, ¿cierto? Pero con tolerancia y la tolerancia tenemos que empezar a nosotros construirla y empezar a transmitirla. ¿Para qué? Para que hayan ambientes sanos en casa. Como otra recomendación, nuestros hijos o la sociedad está estructurada, ¿cierto? Con muchas rutinas. Eso quiere decir que nuestros hijos, si les enseñamos rutinas sanas, no van a estar tan fuera de lo normal porque la sociedad también está conformada por rutinas. Por ejemplo, mi hora de entrada del trabajo es a las 8 de la mañana. Si yo no llego a las 8 de la mañana, ¿qué pasa? ¿Cierto? Me hacen un llamado de atención. Crearles rutinas para que ellos se vayan estructurando dentro de una norma social. Entonces, bueno, la rutina posiblemente no puede ser una rutina tan fuera o no se puede salir de la cotidianidad que ya venía el niño. Ustedes pueden levantarlo a horario actual. Aparte de eso, que despierten al horario habitual, bueno, que desayunen. Si ustedes tienen que hacer teletrabajo en esa jornada de la mañana, intentar buscar una actividad o una serie de actividades que le permitan al niño tener juego independiente mientras ustedes realizan las actividades de teletrabajo. En la tarde es mejor que el niño haga siesta. Bueno, yo he tenido en estos últimos días muchas consultorías y me preguntan ¿qué pasa? Es que mi niño no quiere hacer siesta o mi niño no está durmiendo bien. Bueno, les quiero decir que el organismo de los niños son completamente diferentes y hay que primero mirar y hacer un análisis funcional del contexto natural donde está el niño y dependiendo del contexto y las variables que la persona que me está consultando me diga, obviamente en ese momento vamos a realizar ciertas modificaciones en el contexto natural. ¿Para qué? Y en la rutina, ¿para qué? Para que el niño logre dormir que es lo esperado, ¿cierto? Sin embargo, estos también son síntomas que se presentan en el confinamiento con los niños. Ahora, importante, cuando hablo de la comunidad también hago referencia a los padres, ¿cierto? Hay muchos padres que están en los grupos de WhatsApp y ellos empiezan, entre sí, empiezan a tener conversaciones quizás en contra de los colegios. Miren, no hagan eso o no hagamos eso. Si nosotros tenemos algún tipo de inconformidad con el colegio, para eso están las juntas de padres, ¿cierto? Reúnanse los padres correspondientes, hagan un comunicado y pidan una cita con el rector o con la rectora del colegio, donde ustedes van a manifestar todas sus inquietudes. Es decir, para que no haya un teléfono roto y los perjudicados no vayan a ser los niños. Entonces, bueno, importante también eso tenerlo en cuenta. Ahora bien, el segundo estudio, que es este de acá, que es los efectos, ¿cierto?, de esta cuarentena o de este confinamiento en los niños, ¿qué sucede? En China y países quizás un poco más como, un poco ricos sí, que tienen de pronto como la facilidad, han implementado lo siguiente. Ellos hay muchos niños que se les murieron sus papás, ¿cierto? Eso quiere decir que el efecto del confinamiento de estos niños va a ser un poco más difícil a los otros niños que tienen sus figuras protectoras. ¿Por qué? Porque a estos niños hay una ausencia del padre y por ende hay una ruptura también de ese ciclo de apego, de esa formación del apego, ¿cierto? Que se está conformando en los primeros años de vida del niño.
Sabemos que la familia es una institución de derecho, ¿cierto? Una institución de derecho importante en el sano desarrollo del niño y por ende la ausencia de familia va a generar un impacto a nivel emocional que no va a ser tan positivo en la vida y el desarrollo del niño. Entonces, estos niños, bueno, en los países de China, como les dije, como por ejemplo Shanghái, Guahum, Asnun, bueno, ustedes me van a perdonar de pronto la pronunciación, pero ¿qué pasa en estos países? En estos países los niños que tenían o los niños que estaban en ese periodo de confinamiento, ¿qué sucedía? Se les garantizaban unas enfermeras disponibles las 24 horas en sala de aislamiento con los niños para que estuvieran con ellos. Se les garantizaba también nutricionistas que brindaran orientación a la salud física y a la salud nutricional de este niño. También tenían orientadores profesionales que trabajaban para mitigar, por así decirlo, los efectos psicológicos negativos que podía causar el COVID. También hubo algunas mujeres voluntarias que albergaban a los niños en casa y le daban la protección. Ahora es donde yo también hago un llamado, miren. Cuando salió toda esta promoción de pedir psicólogos voluntarios en algunos correos que me llegaban que decían, no se regalen, el sistema nos tiene que aumentar. Y sí, todos sabemos que es una realidad, ¿cierto? Y que es una realidad que se ve mucho más cuando existe una crisis, ¿verdad? Y más en la actualidad lo que estamos observando. Pero hay niños que también están siendo afectados. Entonces, si tú tienes la oportunidad de ser voluntario, hazlo. Mira que estos países de China lo hacen. Es decir, eh, intentemos también de una u otra manera replicar aquellos protocolos o aquellos trabajos o aquellas atenciones que han sido eficaces en su momento específicamente para el COVID-19, ¿cierto? Entonces, es importante que también tengamos como ese sentido de empatía, ¿cierto? No tanto por el gobierno, sino por los más afectados. Y uno de los más afectados aquí son los niños. Ahora, para ir finalizando y para ir cerrando, quiero decirles, si ustedes me preguntan, bueno, pero ¿qué rutina es importante? Primero, como psicóloga no, o como psicóloga clínica y respetando el análisis funcional de la conducta y respetando que no todos los hogares son iguales y respetando que tampoco las manifestaciones clínicas de los niños van a ser igual, yo te digo, bueno, primero hay que identificar cómo está tu contexto inmediato, tu contexto natural y luego sí mirar cómo podemos cambiar algunas variables que pueden estar interfiriendo de manera negativa en la alteración de la conducta en el niño. Entonces, para ir cerrando, ¿qué es importante tener en cuenta? Que nuestro comportamiento como adulto, ¿cierto? Somos los primeros modelos de los niños. Entonces debemos tener unos buenos modelos de comportamiento para que esos modelos de comportamiento sean modelos de comportamiento saludable para los niños, ¿cierto? Ahora, con los niños, es normal que los niños estén presentando algún tipo de alteración en el comportamiento, como por ejemplo irritabilidad, conductas opositoras desafiantes, de pronto muchas conductas de hiperactividad, no de trastorno, ojo, sino muchas conductas de hiperactividad, o puede ser el insomnio, más adelante cuando, bueno, no estamos creo ni por la mitad del proceso del COVID, ¿cierto? Luego de esto pueden venir unos estrés puede venir ya la patología del estrés postraumático, entonces hay que mirar este estrés postraumático cómo se puede estar manifestando en niños. Bueno, esta ha sido mi presentación el día de hoy. Espero que les haya sido de mucho provecho.
Voy a mirar cómo hago aquí para compartir de pronto. Denme un segundito. Bueno, ahora no sé si la profesora Kelly ya se fue, entonces creo que es el momento de preguntas, ¿cierto? El momento de preguntas. Entonces, bueno, estoy disponible para las preguntas que, que me quieran hacer. Mm, bueno, no hay preguntas. ¿Conoce páginas de internet, canales en YouTube o cualquier otra fuente donde haya material didáctico para niños y adolescentes? Bueno, aprovechando el espacio, les voy a publicar, les voy a enseñar mi página de Instagram. Ahí pueden entrar y pueden ver mi trabajo. Así aparezco en Instagram, ahí en estos días, bueno, estoy publicando lo que es material para trabajar a nivel de pedagogía con nuestros niños, de psicopedagogía, y algunas recomendaciones a nivel de psicología clínica. Muchas gracias por la charla, muy pertinente en estos días. Ok, con mucho gusto. Bueno, ¿alguna persona tiene otra pregunta? Sí, claro. Dame un segundito. No sé por aquí cómo se comparte. No sé por aquí cómo se comparte algún archivo. ¿Qué te parece? Sino que es en una revista, entonces ya lo bajé hace días. Entonces, ¿qué te parece si yo les comparto estos dos archivos? Están en inglés, ustedes los pueden traducir. Yo los voy a compartir con la profesora Kelly para que ella se los comparta, ¿vale? Porque por aquí no sé cómo compartir el enlace. Ok, muchas gracias, gracias. Para los niños más pequeños, les recomendamos una estrategia de promoción de lectura bilingüe, una que se llama Planas de Elisa, de la escritora dedicada, ok, Miami Susana Yeras Martín. ¿Cómo puedo acceder cómo puedo, en el enlace, lo puedes copiar y pegar aquí en el chat? Bueno, vamos a intentarlo, porque como te digo, lo que tengo son los documentos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé si estás viendo mi pantalla y no sé si por aquí logra pegar, ¿sí ves? Entonces, no sé, no se logra pegar. Dame un segundito a ver si por aquí puedo. No, conexión. Bueno, realmente esta plataforma es primera vez que la utilizo, ¿sí? Entonces no sé por aquí dónde. Por aquí están los dos materiales que tengo de esos dos estudios. Como te digo, no sé cómo pasarlos por este ladito, pero no, pues que yo voy a pasar la información para que le llegue a todas las personas que estuvieron presentes, listo. Porque no tengo el enlace, tengo como tal, son los documentos. ¿Cómo lidiar con conductas oposicionistas en niños? Bueno, es importante, como les dije, primero mirar el análisis funcional de esas conductas opositoras, ¿cierto? Esas conductas opositoras están generadas en el niño porque hay
factores externos que le están causando también malestar a él. Entonces hay que identificar cuáles son conductas o cuáles son factores externos que están siendo desagradables para él, para que de esta manera él pueda responder de esta manera opositora desafiante. Entonces, bueno, hay que primero identificar eso, cuáles son las, a nivel de patrón conductual que está generando estas conductas en el niño, para de esta manera poder hacer un cambio en el ambiente. Allí puedes escoger y compartir un archivo, sí. Aquí dice compartir, pero el problema es lo siguiente, ya vas a ver, compartir contenido. Pero en compartir contenido a mí me sale, por ejemplo, compartir la pantalla, optimizar para movimientos de video y no sé dónde más meterme. Compartir archivo, vamos a mirar acá. Ah, bueno, sí, ya salí. Ay, sí, aquí salimos, voy. Creo que es este. No podemos compartir este archivo porque el tipo de archivo no es compatible con el uso compartido archivos, convierte este archivo en formato compatible. Bueno, ya mira lo que sale que no es compatible. Entonces, pues ya ahí no se puede hacer nada. Porque ya intenté, pero me dice que no es compatible. Entonces, bueno, en este caso ya no. No sé No, no, haría. tranquila. Por aquí sería solamente enlaces a través del chat. Si es algún archivo, pues creo hasta donde tengo el Ok, conocimiento que ok, por aquí no bueno. se podría. Exacto, bueno, listo. Entonces yo se los comparto a la profe Kelly para que ellos los compartan con todos ustedes. Listo, muchas gracias, Susana. Bueno, listo, ¿alguna otra pregunta? Con mucho gusto. Bueno, otra pregunta. Bueno, gracias a ustedes también por participar. Bueno, nada, que tengan una feliz tarde, una feliz noche y bueno, quédense en casa hasta donde puedan y protéjanse mucho. Listo. Chao. Gracias a ti por tu intervención. ¿Tendrán alguna Muy otra valioso el duda? Pero no sé. aporte. Muy valioso el aporte, de verdad. Son intervenciones sumamente importantes, sobre todo en estos momentos de crisis, de pronto donde todos estamos afrontando situaciones diversas, ¿cierto? Y en el caso de que aquellas personas que tienen hijos, que de pronto ya han agotado una y otra estrategia para trabajar con los niños y las afectaciones que pueden tener también los niños por todo este encierro, pues creo que son unos aportes sumamente importantes y que podemos comenzar a poner en práctica. Gracias de verdad y bueno, cuídate tú también y toda tu familia. Bueno, Susana, Ok, cuídense mucho. Bueno, chao, cuídense. chao.